Muy buenas tardes, querido profesor, compañeros. En este momento vamos a compartir pantalla para saber, entrar un poco más en el tema de lo que son los textos académicos. Nosotras somos el grupo número 1. Quienes conformamos este grupo es mi compañera Dexy Ramírez, mi compañera Wendy Fuentes y quien les habla Solange Ramírez. Entonces, ¿qué es un texto académico? Un texto académico hace referencia a los trabajos propios del ámbito estudiantil, como por ejemplo lo son la monografía, los ensayos, los artículos de revistas, las tesis, entre otros trabajos que se realizan en el ámbito estudiantil. Esto es lo que refiere a lo que es un texto académico, como lo dice su propia palabra. Académico se refiere en todo lo que es en el ámbito académico a partir de un tercer año de educación. Es un escrito que se desarrolla un determinado tema en el que se evidencia el conocimiento de quien lo redacta y que se requiere de un conocimiento preciso y amplio en su forma de estructura, así como un lenguaje apropiado. Quien realice un texto académico tiene que manejar un lenguaje apropiado, tiene que empaparse muy bien del tema, de lo que vaya a redactar en el momento de realizarlo. Dentro de un texto académico tenemos que tener en cuenta los siguientes puntos, como por ejemplo lo son un título, un sumario, una introducción, un desarrollo del cuerpo textual, conclusiones, recomendaciones, bibliografías, anexos. Estos puntos son muy importantes para llevar a cabo en el desarrollo de un texto académico. A continuación vamos a ver las características. Un texto académico tiene algunas características distintivas, como por ejemplo el lenguaje debe ser formal, sin coloquialismos, jergas ni marcas o oralidad. Tiene como finalidad brindar información objetiva y veraz. Las ideas deben estar relacionadas unas con las otras de manera coherente y debe ser claro y preciso. En el momento de redactar cada uno de estos textos académicos, hay que tener en cuenta estas características que son muy importantes. A continuación, les voy a mostrar las características del... Estas características en sí tienen su propio lenguaje académico, como lo son, tiene que ser pertinente, debe ser preciso, debe ser pragmático y debe ser perspicaz. En el pertinente resulta oportuno y adecuado a la situación a la que se produce el desarrollo del texto. Preciso, claro, conciso y expresa lo esencial de lo que haya investigado del tema. Pragmático, sigue un programa y un orden secuencial del tema que ha sido investigado. Y perspicaz, analiza con agudez y profundidad del tema que se investigó. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta estas 4 características al momento de desarrollar un texto académico. A continuación, mi compañera Wendy Fuentes. Muy bien, buenas tardes, profesor, compañeros. Yo soy Wendy Fuentes y voy a hablar sobre el análisis de los textos académicos. Bien, la introducción de este tema muy importante nos indica que se denomina texto académico a toda producción escrita surgida en el ámbito de la educación superior, ya sea a nivel terciario, nivel universitario, de pregrado, grado o posgrado. Es muy importante explicar bien cada una de las relaciones que existen entre sí estas ideas, estos conceptos, es decir, explicar muy bien la estructura argumentativa. Continuemos. Ya, la presentación es la encargada de provocar. Continuemos.
esta estructura es muy importante dentro del análisis de los textos académicos, ya que como les indicaba, la presentación, el título, el índice, el sumario son aquellos que nos brindan ese, o se construyen a partir de alguna secuencia textual. Y aquí observamos una de las que yo ya les mencionaba, que es la presentación, el capítulo introductorio, el núcleo. Cuando hablamos del núcleo, precisamente también enfatizamos que debe de ser con anticipación, debe estar anticipado a todo el contenido que tiene el trabajo que estamos presentando. Y el cierre, pues en el cierre vamos a incluir las conclusiones del trabajo, todo ese trabajo breve y a la vez esquemático que tengamos entre los textos académicos. Continuemos. El objetivo. El objetivo de este escrito en particular es realizar un análisis conceptual de una obra propia del trabajo realizado en el taller a través de las miradas de los autores, que permanecen en la bibliografía. De eso habla nuestro objetivo. Continuemos. El objetivo es la idea a realizar en sí, ya es la idea a realizar de todo análisis, se refiere a aquello que se puede apropiar de esos conceptos que se desarrollan estos autores. ¿Ya? Para lograr este objetivo resulta necesario, muy necesarias estas ciertas características en el estilo de escritura que contribuyen a la transición de un mensaje claro. ¿Esto a qué nos lleva? A realizar un estilo de escrituras, la claridad en la expresión, es decir, la capacidad de transmitir un mensaje de una manera transparente. Y también tenemos aquí a las citas, que es explicar con nuestras propias palabras qué queremos. Por lo regular, en las citas existen la más común, que es las que nosotros conocemos ya como las normas APA. ¿Ya? Todos los textos académicos deben tener, todos los textos deben de tener anexos, deben de tener bibliografía, debe de tener tapa o portada y debe de tener también a la vez índice. Continuemos. Dentro de los índices tenemos al índice temático. El índice temático, en él se exponen los distintos capítulos y apartados de la obra en cuestión. Puede presentarse en forma de esquema. El índice onomástico aparece normalmente, otra clase de índice, que es el índice por materias. Continuemos. El índice por materias en ocasiones es un libro y puede estar dotado de un índice también adicional. Y el otro índice que observamos aquí es el índice específico, que también pues, se pueden encontrar en índices que se refieren a contenidos muy especiales de la obra. Estos índices son específicos, como lo dicen en las obras. Ya pueden ser mapas, pueden ser láminas, figuras, etc. Bien, muchas gracias. A continuación, siguiente tema. Tenemos en esta ocasión lo que es la síntesis de un texto académico. La síntesis es muy importante porque nosotros en la actualidad nos referimos a muchos textos y estamos utilizando muchos textos académicos que tienen mucho contenido, pero nosotros tenemos que aprender a realizar una síntesis sobre estos textos o los temas a tratar. Definición. Este término, Este término viene de la palabra griega síntesis, que indica una composición o arreglo. Siempre tenemos que tener en cuenta que la síntesis es una composición o un arreglo. Una síntesis dice que puede ser un resumen, un sumario, una sinopsis
es decir, una descripción abreviada de los contenidos más importantes de un determinado texto. En el ámbito académico, se entiende como una composición escrita que expone brevemente la idea central de un texto y la relación lógica que el conjunto textual guarda con esta idea. Tenemos que tener muy presente que los textos académicos son parte de nuestra vida diaria, porque nosotros como docentes, como estudiantes, como si llegamos a tener una empresa, para tener y lograr algo hay que leer. Y para leer hay que llegar a una conclusión y a esto nos referimos a la síntesis. También se emplea para obtener ideas relevantes de una obra extensa. Conclusiones de ensayos, investigación, informes, elaboración de tablas, cuadros sinópticos, fichas y referencias de contenido, formulación de títulos y de subtítulos. La síntesis van enfocada en cualquiera de estas actividades que nosotros podamos realizar en lo que es referente a textos académicos. La síntesis tiene como un objetivo extraer la información o los contenidos más importantes de un texto, de cualquier material comunicativo, de un hecho o de muchos asuntos más. También la síntesis viene con cierto tipo de características. Antes de mencionarles esta, quisiera recordarles que la estructura de una síntesis depende de la perspectiva que nosotros podamos tener, de los intereses que queramos llegar. El lector puede expresar con sus propias palabras y estilo la idea del autor, cambiando el orden según sus intereses, utilizando unas analogías, trabajos de investigación, ampliación y confrontación. Para lo cual, una síntesis tiene que tener una exposición sumaria de los aspectos más sustanciales de un texto, de un hecho o de un discurso. El modo de redactarse depende de la perspectiva y de los intereses de la persona que lo va a realizar. Se hace también para obtener ideas relevantes de una obra extensa, conclusiones de ensayo, como ya les nombré anteriormente. Todo esto forma parte de la síntesis. Se dijo que una síntesis viene ligada con un resumen, pero recordamos que la síntesis es el extracto. El resumen viene un poquito más extenso. Del resumen que nosotros obtenemos, podemos de ese resumen sacar una síntesis. ¿Qué tenemos que tener? Recuerde lo siguiente, no alterar el sentido original de cada idea. ¿Qué vamos a realizar? Utilizar términos breves, cambiar palabras del material original, como por ejemplo, utilizar sinónimos, ¿ya? Eliminar esos vocablos superfluos que no aportan nada de sentido. Incluye un comentario fundamentado sobre el contenido y tenemos que tener mucha originalidad, porque la síntesis viene a hacer que dejo a un lado el autor original para convertirme la autora, pero sin hacer un plagio. Entonces tenemos que tener muy en cuenta y utilizar siempre estos tipos de formas que no lleguen a alterar y que no lleguen a cambiar el propósito del texto académico que se ha realizado. ¿Cómo voy a elaborar? Tengo que realizar una lectura completa del texto, tengo que releer una y varias veces el texto con el fin de subrayar las ideas centrales. Durante la relectura ayuda mucho a identificar la estructura del texto. Tenemos la introducción, el desarrollo y la conclusión. De modo que sea más fácil organizar las ideas para extraer y redactar un nuevo documento. No es coger por coger. Sí, hay que leer una y varias veces para poder sacar una síntesis. Identificar las ideas centrales, no olvidarse de eso, y expresar recurriendo a la paráfrasis. Al escribirla, recuerde lo siguiente. No se vaya a olvidar de esto. Los términos breves, cambiar las palabras por sinónimos, eliminar vocablos que están de más y utilizar un comentario fundamentado del contenido del material original. Así también que se puede poner en una síntesis. No se olvide que en una síntesis viene lo que es el autor.
el autor, viene en la síntesis, fecha de publicación, la edición del texto o del film, tener en cuenta el tiempo de la publicación, tiene que tener temática central de la obra que se va a referir, un tema de salud, sea político, sea económico, sea social, cultural, entre otros. Género del contenido, si es teatro, si es cine, si es prensa, si es libros, si es redes sociales. Tenemos que tener las ideas principales y secundarias en torno al tema principal. Tenemos que tener argumentos, tanto los hechos por el autor como también referencias sobre otros autores. No solamente tenemos que hacer una síntesis de un solo autor, sino que también tenemos que empaparnos de varios autores y llegar en sí a una conclusión. Y hablando de conclusiones, a lo que ha llegado el autor conforme a sus planteamientos. Es decir, para hacer mi nueva síntesis, no solamente me enfoco en un autor, sino en varios para poder crear mi síntesis. Ejemplo, cómo hacer una síntesis. Aquí tenemos una obra de teatro cualquiera, tenemos el ejemplo de cómo hacer una síntesis y tenemos el ejemplo de cómo hacer un resumen. Si podemos observar a simple vista, aquí tenemos un resumen. Es lo que va a narrar casi la perspectiva abreviada de lo que se trató. Pero cambia en una síntesis, por ejemplo, la obra es una obra literaria ficticia titulada La nueva vida de Coco. ¿Quién será Coco? Entonces, yo voy a tomar las ideas principales. La novela cuenta del fin trasladado de la familia Martínez a una nueva ciudad. El traslado se produce con cambios de comportamiento de su perro Coco. Entonces, ahí yo ya voy sacando. Para solucionarlo, esta familia contrata a un especialista en conducta canina. Y aquí entra la introducción, entra el desarrollo y me voy a la conclusión o el final. Los cambios que deben introducir en su vida para ayudar a Coco influirán en sus relaciones familiares positivamente. Entonces, lo que se basa en una síntesis es el inicio, como que si fuera un cuento. Inicio, desarrollo y la conclusión. No olvidarse, pero cambio en el resumen, es un poquito más extenso. ¿Ya? Seguimos. Los diferentes textos profesionales, también los textos se derivan en diferentes tipos de textos profesionales. Algunos son escritos, redactados en terminología específica, cuya validez es respaldada por la preparación académica profesional. Hace un rato escuché a la compañera Wendy que decía que estos tipos de textos no pueden ser hechos por cualquier persona. Tienen que tener una preparación académica profesional, oficialmente reconocida de quien los redacta y firma. Utilizan un lenguaje claro y sencillo, que no dé lugar a confusiones ni a malas interpretaciones. Recuerde siempre esto en los textos profesionales. Estos textos profesionales también se pueden clasificar en tres formas. Tenemos los personales, los institucionales y los públicos. Entre los textos personales nos indican que estos textos son escritos redactados en terminologías específicas, cuya validez es respaldada siempre por una institución académica. Entre estos textos personales dice que tiene solo el respaldo de quien los redacta y firma. Su validez es determinada por el autor. Ejemplo, una tesis, un currículum vitae, la solicitud de un empleo, un reporte, un informe o una renuncia. Esos son textos personales. Aquí presentamos en este esquema unos tipos de textos personales. Estos pueden ser históricos, como autobiografías, un diario personal, un cuaderno de memorias, un cuaderno de viajes, textos que yo mismo voy a crear. Por eso se llaman textos personales. También tenemos los textos escolares, que son agendas, bitácoras, apuntes de clase, cuadernos de trabajo. También en los personales tenemos los textos familiares, que son un libro de anécdotas, cartas o correos electrónicos. No solamente tenemos textos personales, también tenemos los textos institucionales. Además del respaldo del autor, son avalados por una institución. Hay que recordar siempre eso. Esta institución puede ser académica, puede ser científica, puede ser cultural, sindical, social, político o laboral, entre otros.
no se vayan a olvidar eso, que los textos institucionales siempre tienen que ser elaborados y respaldados por una institución académica. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen que el profesor compartió un link donde está este libro, Manual de Redacción Académica e Investigativa. Entonces, tiene que tener todo bien detalladito y no puede ser así por así. Tiene que ser respaldado institucionalmente. También de los textos institucionales tenemos los textos públicos. ¡Wow! Se salió del enfoque. ¿Qué pasó con esto? Los textos públicos son un documento o un instrumento público. Es aquel documento expedido o autorizado por un funcionario público o federativo público competente que da fe de su contenido por él mismo. Entonces aquí tenemos un texto que busca convencer al destinatario a comprar un producto o servicio. Para esto sí, lo tenemos que crear, tiene que estar un texto en físico y después plasmarlo. En esto se provee bastante del medio de comunicación. ¿Cómo lo voy a vender? ¿Cómo lo voy a exponer? Por ejemplo, aquí podemos observar la imagen de una señora. Observa todas las frutas. Qué deliciosas son las frutas. Pero estas frutas tienen demasiado azúcar y van a subir las calorías y nosotros nos vamos a terminar engordando un poquito más. Entonces dice ella, ¿qué puedo hacer para bajar de peso? Ahí busco un texto. El enfoque. Ya tengo el enfoque. Enganché a una persona. ¿Qué puedo hacer para bajar de peso? Entonces aquí me lo están vendiendo. Comprar ya el nuevo HCW2. ¿Ya? Y le recibirás tu producto, no esperes, y le manda un número que tiene que llamar. Entonces ya lo está vendiendo. Es un texto publicitario. Así también podemos observar huesos sanos. Si tienes huesos sanos, vas a crecer, vas a tener mucha buena articulación en tus huesos y oferta la marca de una leche. Entonces, todo esto hace que nosotros tengamos una publicidad. Esos son los tipos de textos que nosotros tenemos que ver como profesionales. Tenemos los personales, no olvidarnos, tenemos los institucionales y tenemos los textos publicitarios. A continuación, les voy a presentar un video que hemos visto como acorde y refuerzo un poquito más de lo que ha sido nuestra exposición. ¿Qué es el texto académico? Los textos académicos son todos aquellos, bien sea escritos u orales, que se relacionan con la elaboración y la transmisión del saber. Son textos especializados que circulan en el área de la investigación y de la enseñanza superior. Se producen en universidades, institutos de investigación científica y academias. Se refieren a temas propios de una ciencia y siguen tradiciones retóricas específicas para cada área de conocimiento. Son textos construidos por científicos para profesionales o estudiantes de un área, no solo para científicos. Muy bien, con esto hemos concluido nuestra exposición. Disculparán al inicio un poquito de problemas de conexión. Creo que todos sabemos que las conexiones pueden variar en algún momento, entonces disculparán si ha habido entre ratos que no nos escuchaban. Pero lo importante es saber llegar a lo que son los textos académicos, que son muy importantes en nuestra vida diaria. Hay que recordar siempre, compañeras, que tenemos que, para utilizar un texto académico, tenemos o realizarlos, tenemos que utilizar un lenguaje apropiado. ¿Qué dicen ustedes? Así es, compañera. Al realizar una investigación o alguna tarea, algún deber, bien decía en el tema de la exposición, hay que empaparnos bien del tema. Hay que empaparnos bien del tema y de ahí sacar nuestras propias conclusiones, nuestras propias ideas para plasmarlos en eso que se va a hacer un texto acá. Bien, así es. Así como indicaba la compañera Solange, hay que empaparnos bien de un tema. ¿Por qué? Porque estos textos son los que nos van a ayudar a transmitir todos esos conocimientos relacionados a diferentes temáticas. Entonces, y no olvidar asimismo que tenemos que llevar un orden, ya un orden académico, un orden estructurado, ya para sacar una buena conclusión.
Sí, son muy importantes. Hemos aprendido algo más sobre los textos académicos, que a veces cogemos un libro por leerlo así, pero no sabemos cuáles eran los pasos a seguir. Incluso hemos estado haciendo resúmenes, hemos estado haciendo análisis, pero no sabíamos en sí cuál es la validez de cómo hacer una síntesis, cuáles son las características que tiene que tener un texto. A veces tomamos citas sin medir cuáles son las originalidades, como nombraba Wendy, en lo que son las normas APA. Entonces, todo eso no es tomar por tomar, siempre hay que seguir un orden. La redacción final. Y simplemente, y principalmente hay que hacer el debido respeto, porque una persona que elaboró un libro no lo hizo de la noche a la mañana, fueron días arduos, ¿ya? Fueron días arduos donde cada uno de ellos se esforzaron, donde pidieron permisos a diferentes autores, donde buscaron. Entonces, todo esto para poder crear un texto académico no es un trabajo fácil, pero tampoco es difícil. Y se nos anima y los animamos a cada uno de ustedes, compañeros, a tratar de lograr nosotros textos académicos para que en algún día que nosotros ya tengamos un título profesional, seamos avalados por alguna institución y podamos presentar algún libro. Así es, compañera. Organizar toda esa información. Así es. Así es. Una vez más aprendimos algo nuevo sobre estos temas muy importantes que nos derivó el profesor. Muy bien, muchísimas gracias. Después de esto vamos a hacer una rondita de preguntas, así que a prepararse. Muchas gracias, profesor.